presentarles en primera medida qué es lo que vamos a hacer, si bien ya algunas líneas dejé en las noticias del aula. La idea primero me tomaría unos minutos para aclarar la forma de trabajo que tenemos en la materia. Quizás en otras materias ustedes están acostumbrados a que se conectan y están en una clase, entre comillas, presencial, donde el docente habla y demás. Nuestra idea es que el trabajo más fuerte se realice a través de los foros, porque a través de los foros nos permitimos, primero que todos tienen voz en esto, porque cada uno puede entrar y participar, pero a la vez todos podemos participar en todas las dudas que tengamos. Entonces, porque ya un compañero contestó, no me voy a quedar con mis dudas, puedo responderle a ese compañero, puedo iniciar un mensaje nuevo, puedo participar de distintas maneras e ir resolviendo, que es el objetivo principal, ¿no? Que entre todos podamos resolver las actividades propuestas, ya sea literales como están en el manual o medianamente modificadas como vamos haciendo al inicio de los foros o con los subsecuentes mensajes que ponemos las docentes. Entonces, es primordial que ustedes entren y se tomen algunos minutos en leer lo que está antes, las respuestas que les hemos dado a los compañeros, a mensajes de compañeros, porque a veces a propósito pongo, a ver si alguno lee, y pongo la respuesta o sea, como comentario al mensaje de un compañero. Y luego veo que más arriba las respuestas se repiten, ya te contesto, Ignacio. Las respuestas se repiten sin prestar atención a esa corrección previa que habíamos hecho. Es importante que entren, no les voy a pedir ni les vamos a pedir que entren 7 veces a la semana al foro. La idea es que ustedes se tomen un día, no el día entero, ¿no? Un rato para trabajar la actividad, luego entrar al foro, ver qué hay respondido, participar ustedes. Para no perder la participación de ustedes, siempre es conveniente primero escribir en un procesador de texto y después copiar y pegar, que eso lleva unos segunditos. Entonces, si se tilda la página, si se cae, si se corta internet, la respuesta de ustedes sigue estando en ese archivo web que ustedes hicieron. Y, bueno, y luego participar. Sí. Yo como que voy a acotar algo y después una consulta. A mí me pasó que cuando entré ahora a escribir en el foro, había como Sí. 70 comentarios y no me iba a poner a ver, o sea, los 70. No, A ver, obvio. bueno, capaz que los primeros usted responde y no lo sabía. Sí vi que hay algunos que tenían excelente, muy bien, entonces uno se podía guiar si estaba errado o no, me parece. No sé si por Exacto. ahí. Y Sí, sí. después, en el caso mío, yo me inscribí hace casi una semana, hace casi nada, porque yo el cursito, ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Reinaldo es. Bien, Y Nico. entonces las otras dos guías, la de presentación y la anterior, del ejercicio 1 al 3 creo, Sí, sí. no pude comentar nada. No sé si eso es algo muy malo o lo dejo pasar y No, después. está bien. Se sabe que en las primeras semanas por ahí es irregular el ingreso, porque algunos no tienen los horarios, algunos no saben que estamos trabajando en Evelia. Eh, Eso se toma en consideración luego cuando vemos a fin de año la participación de cada uno de ustedes en los foros, ¿sí? Se requiere para la promoción y eso está cargado en el aula. Eso es algo que, bueno, tengo varios puntitos para aclarar, pero es importante que ustedes naveguen a través de las distintas herramientas del aula, ¿sí? En lo que sería el menú de la izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos poniendo mensajes de lo que cargamos, de lo nuevo, pero principalmente si ustedes se han incorporado recién, probablemente haya mensajes anteriores que son importantes, como esto de la programación. En la programación que está cargada en materiales tienen los requisitos para la regularidad y la promoción. Considerando la promoción, porque la regularidad es más leve en cuanto a requisitos, la promoción requiere el 80% de participación en los foros. ¿Esto qué implica? Que si nosotros ponemos un foro aproximadamente, hay uno de ustedes que me preguntaba si mañana arrancamos con el otro foro. Probablemente sí, todo depende también de la disponibilidad nuestra de poder sentarnos a armar el foro en el mismo día que damos la clase o no, pero más o menos por semana van a tener un foro, ¿sí? Entonces,
Puede haber foros de 10 días, depende de la complejidad del tema, de la participación quizás que ustedes hayan tenido, cuán bien hayan estado, si las actividades a lo mejor se resuelven en 3 o 4 días, bueno, a lo mejor conviene empezar un foro nuevo, con tema nuevo y no continuar con lo mismo. No hay tildes, los tildes son que estén vistos, eso es automático del sistema. Las correcciones son comentarios, hay mensajes que están repetidos y no le hacemos un comentario a cada uno de ustedes, sino que hagan clic porque yo solo he visto el tilde verde y el tilde verde implica que está visto por todos, creo. Pero eso es más bien a nivel de sistema. Todo lo que nosotros pongamos como docentes va a estar con letras, ¿sí? Claro, escrito, como un mensaje escrito. Tenemos un margen de caracteres, creo, no me acuerdo si son 100, es muy cortito lo que podemos poner en el caso de que querramos comentar. Las respuestas hay que abrirlas. Yo si puedo comentar en lugar de incluir una respuesta, la prefiero. Porque esta lectura que decían ustedes que se dificulta porque son 70 mensajes o más, bueno, la idea es que la lectura se puede hacer rápida, que yo como docente obviamente los voy leyendo, trato de conectarme todos los días y trato de ir viendo a medida que van respondiendo, ¿no? Porque esto también hace a que podamos construir la respuesta entre todos, que con la guía nuestra ustedes puedan ir armando una mejor respuesta a medida que van ingresando. Si yo me quedara con que ingreso una vez a la semana, sería preferible entonces tener una videoconferencia y que respondamos en el mismo momento que estamos realizando la actividad, como si estuviéramos en el aula. Pero para integrar bien lo que sería lo asincrónico con lo sincrónico, lo ideal es que haya un progreso en la forma de responder, ¿sí? Si un compañero ingresó, respondió, lo hizo medianamente bien, hay cosas que se pueden ajustar, bueno, ante la respuesta del docente o ante mi respuesta diferente, porque como compañero puedo haber contestado otra cosa, comparto eso y vamos construyendo así. Por eso está muy bueno, algunos de ustedes pusieron, coincido con tal y tal persona. Probablemente si ingresan ya a fines, supónganse en el 6.º día o en el 7.º día, la cantidad de participaciones sean muchas. Entonces pueden utilizar esa estrategia de seleccionar, leer aquellos mensajes que tienen excelente, muy buena tu participación, podemos corregir esto. Está bueno que ustedes también logren corregirse entre ustedes, ¿no? Eso por un lado. Esto hace a lo que haríamos en la clase. Sería lo mismo, nada más que en forma escrita y en trabajo atemporal, asincrónico. Eso por un lado. ¿Esto qué implica? Implica que videoconferencias como hoy la vamos a tener en tanto y en cuanto sean necesarias y oportunas, porque no tendría ningún sentido que yo les dé una videoconferencia con 20 minutos de espera para que ustedes resuelvan la actividad, teniendo en cuenta que también hay capacidades diferentes, habilidades diferentes, conocimientos previos diferentes. Entonces, a algún alumno, a alguno de mis compañeros le puede llevar media hora y a mí 5 o viceversa. Para evitar esa pérdida de tiempo, entre comillas, es mejor que cada uno intente responder las actividades, resolverlas, así de paso hacen metacognición en cuanto a cuánto pueden resolver, cuánto les está costando, qué cantidad de tiempo extra necesitarían, ¿sí? Se pueden organizar. Estamos disponibles para las consultas de ustedes, tienen los diferentes canales, pueden en vez de participar con una respuesta, participar con una consulta, ¿sí? Una pregunta. El tema es que ustedes estén y que nos den a conocer que están ahí tratando de resolver la actividad, ¿sí? Ese es el objetivo del foro. Con una participación semanal ya está, pero el que quiere, puede, tiene interés, quiere proponer más cosas que estén asociadas, hay 2 foros. Uno, el que estaríamos trabajando a nivel semanal, y el otro foro más desconectado, si se quiere, de lo que hacemos en la clase, para que pongan eh, en lo que les interese, ¿sí? Si vieron alguna propaganda, si vieron alguna serie que tenga un buen input de inglés, obviamente no referido al desarrollo de las habilidades, aunque no sea la de lectura, ponen en el comentario el link ahí, lo que creen que está bueno para los demás y lo compartimos.
Las notificaciones, Rocío, me parece que están desactivadas para la mayoría, han activado algunas, yo leí ese mensaje, pero la idea es que ustedes no estén tan preocupados por las notificaciones. Saben que semanalmente van a tener el mensaje van a tener el foro, ¿sí? Semanalmente. Claro. El foro, normalmente, si nosotros tenemos clases los lunes, probablemente el foro arranque el lunes y vaya hasta el otro lunes inclusive, o arranque el martes y vaya hasta el otro martes. La notificación de videoconferencia, bueno, cuando ustedes ingresen van a tener la comunicación ahí. Por ahora no hemos armado WhatsApp por una cuestión de la cantidad que son, pero una vez que podamos quizás tener el número que realmente curse, porque hay gente que se inscribe o participa 2 o 3 semanas y luego deja, lamentablemente no es lo que deseamos, pero una vez que tengamos el número fijo, probablemente estemos haciendo un grupo de WhatsApp para lograr una comunicación más rápida. Voy tratando de contestar lo que van preguntando, ¿no? Si hay algo que se me pasa, me avisan. Bien, han tenido algunas complicaciones, yo también las tuve durante varios días, me comuniqué con los chicos de desarrollo de Belia. Por suerte me contestan en el mismo momento, la verdad que en eso no puedo decir nada. Y una de las formas para evitar la complejidad de participar en el foro es ingresar con un navegador que no sea Chrome, cualquier otro navegador. Y primero habría que estar borrando el historial en Chrome. Claro, por ejemplo, Firefox es uno, recientemente se me instaló Microsoft Edge, pueden usar Mozilla, que ya tiene sus cuantos años, pero eliminen primero el historial de El navegación. caché, profe, ¿no será? ¿Cómo? La caché, ¿no será que hay que borrar? Claro, pero si vos vas a historial también, podés borrar el historial o borrar caché. Y luego yo entré de nuevo, entré primero con Microsoft Edge, cuando tenía la dificultad, y entré sin problemas. Y luego volví a utilizar Chrome, en este momento estoy en Chrome, y no hay ningún drama. Así que por lo menos a todos se les ha solucionado para que no estén a la espera de que se recupere la página, que en realidad es un problema de uno, ¿no? En la computadora de uno. Con incógnito, bueno, porque el incógnito no te guarda ningún tipo de datos, sí, de navegación. Por eso, intenten, si no, no se dejen estar, comuniquen, ¿sí? Manden un mail diciendo no puedo ingresar, pero de todos modos esa información está publicada en novedades. Por eso les decía que tómense el trabajo cuando ingresen de chequear haciendo clic en las distintas solapas, no son tantas, en la página, porque está bien escrito, dejé eso bien pautado para que todos pudiéramos solucionar el problema que en ese momento teníamos en todas las cátedras. ¿Sí? Bien. A ver si ya dije todos. Sí, creo que, bueno, eso fundamental. En cuanto a esto de la corrección nuestra, a veces optamos por hacer una corrección o un mensaje general para todos, no uno individual. Obviamente el individual nos lleva mucho más tiempo. Por ahí es más rápido para nosotros hacer una lectura de todos los mensajes, tomar nota de lo que deberíamos estar comentando y hacer un solo comentario. Entonces traten de buscar entre los comentarios de todos si hay alguna participación docente, porque probablemente sea una cuestión de modificación de actividad o de guía en cuanto a las respuestas. Yo inclusive incluí links a parte teórica, ¿sí? A un desarrollo un poquito más teórico de lo que venían viendo, para orientarlos en el desarrollo de las actividades. Bueno, creo que como introducción ya está. La idea de hoy es aclararles estos puntos y poder completar en la corrección de la guía 1, y si podemos llegamos a los últimos puntitos de esa guía 1 que tiene que ver con algo un poco más lingüístico-gramatical. Bueno, voy entonces a cancelar la cámara, mi cámara, para poder presentarles, para que sea mejor la presentación, de la guía. Recuerden que no los voy a estar leyendo en lo que es el chat, así que voy a necesitar que cualquier cosa activen el audio. Voy a pasar a compartir con ustedes la pantalla. Bueno, ahí estarían viendo un montón de pantallas. Y ahí estamos en la guía. ¿Sí? Contesta alguno si lo están viendo bien. Con buen tamaño. Se ve. Bueno, ahí lo agrandé un poquito más.
Me dicen si se les va de pantalla o algo, cualquier inconveniente, No, peguen no, el se ve grito. bien, profe. Se ve bien. Perfecto. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Yo tomé la guía 1 del manual y fui cortando algunas participaciones de ustedes que me parece del foro, que son las que están en recuadro amarillo, que me parece que es importante rescatar o considerar en esta clase general. ¿A qué hace referencia decía el conocimiento previo? Lo más importante es eso, tener el conocimiento previo, porque es sobre lo que vamos a trabajar cuando realizamos cualquier actividad. Uno tiene una carga o un conocimiento y es lo que aplica en lo que va a desarrollar. Muchas de las respuestas de ustedes tenían en cuenta solamente el conocimiento previo del idioma inglés. Entonces, rondaban esto en lo que aprendí en el colegio, lo que aprendí en el instituto, en palabras que he visto, por suerte, que tenemos tanto ahora en internet, en Netflix, en las distintas, en canciones, en todo lo que hacemos extraescolar. Pero bueno, también tenemos otro conocimiento previo que necesitamos y del cual hacemos uso. Yo remarqué algunas palabras en esta respuesta, conocimientos previos basados en la memoria que tenemos, ¿no? Basados en estudios o experiencias pasadas. Esto es lo práctico, ¿no? La palabra experiencia refiere a lo que hacemos. El cual considero, dice esta persona, muy importante. ¿Sí? Es todo lo que tenemos almacenado desde la interpretación de las acciones. Fíjense que no solo es la acción en sí, sino la interpretación que hacemos de esa acción. O sea que tenemos memoria de lo que sentimos, la coherencia que tenemos al hablar para ser entendidos, el conocimiento previo a todo lo anterior que se va a incorporar. Bien. Y se maneja dentro de lo que es la lengua, ¿no? O se refiere principalmente a la lengua propia, en este caso el castellano. Fíjense que la otra respuesta, que es la que copié como segundo, dice: el conocimiento previo para mí es todo lo que ya sabe una persona sobre algún determinado tema. Ahí hay un error también, lo voy a corregir. Esto también tendrían que estar haciéndolo ustedes. Cuando están contestando, usen los correctores de manera tal que no nos llame la atención esa línea roja, y también para que quede bien escrito. Bueno, el conocimiento previo no solo abarca el conocimiento del idioma, tanto del inglés como del castellano. Es re importante el conocimiento conceptual, el de la materia, porque nosotros no estamos leyendo textos de ropa, textos de los colores, estamos leyendo textos que tienen que ver con el área de estudio. Entonces, no solo nos va a ayudar saber inglés, saber palabras claves, palabras comunes, palabras del idioma general que estructuran una oración, la relación con el castellano en la cantidad de palabras transparentes o morfismos que son adoptados directamente del inglés y se usan en castellano, los cognados, que son esas palabras transparentes y las adoptadas, pero también tenemos todo este conocimiento previo del contenido, que puede que lo sepa solamente en castellano, pero que obviamente si sé algo en castellano y lo leo en inglés, lo voy a estar relacionando en forma mental. Entonces, rescato la respuesta de ustedes y agrego, para que tengan bien en claro, que el conocimiento previo también abarca todo lo referido al tema del cual estemos, en ese caso, leyendo, ¿sí? En el caso particular. Ustedes después pueden leer bien el mensaje si les interesa, ahondar un poco más. Rescate esos dos, pero hay muchos más, ¿sí? En los foros. Bien, seguimos pensando. Una de las actividades decía: anota palabras que conozcas en inglés, indica en dónde las viste y a qué se refieren o qué significan. Bien, a dónde las viste no implica que la vi en un cartel o que la vi o en un cartel podría ser, ¿no? Habría que especificar un poco más el contexto. Pero no en el momento, por ejemplo, en una clase de inglés o en el colegio. ¿Por qué? Porque no nos refiere esa respuesta al entorno en donde se utiliza el contexto situacional, donde se utiliza el vocablo o la palabra o la frase. Necesitamos de ese contexto de comunicación, y a eso era lo que me refería. Lo que pasa es que no ponemos en las instrucciones este tipo de vocabulario porque necesitaríamos un conocimiento lingüístico teórico previo. Entonces, cuando hablamos de contexto, es decir, dónde se utiliza ese vocabulario. Bueno, y tomé una respuesta
de uno de ustedes, donde dice que las palabras que presenta tienen que ver con la electrónica. Ahí tenemos el área de estudio, está muy bien hecho. Entonces, ¿qué palabras relacionadas con la electrónica o ese contexto de comunicación tenemos? Bueno, voltios, current, que es corriente, ampere, watts, hertz, cycle and frequency. La mayoría de estas palabras son transparentes o cognados, lo que implica que la lectura en inglés no me genera la necesidad de tener la traducción. Si yo veo volts, es muy fácil identificar, sabiendo que estoy en ese contexto de la electrónica, que refiere a voltios. Y yo por ahí les dejé un mensajito. ¿Saben la pronunciación? Bueno, quizás una de las cosas que podemos hacer y que ustedes mismos pueden preguntarse a sí mismos es si saben pronunciar la palabra en forma correcta. Los glosarios, inclusive el de búsqueda en Google, tiene el micrófono para poder, no, el parlantito, ¿no? Para poder escuchar cómo se pronuncia la palabra. Y de paso aprendemos las dos cosas, que es transparente, lo cual es muy fácil, como por ejemplo ciclo, ¿sí? O frecuencia, pero hay alguna pequeña modificación en lo que es la pronunciación. Frecuencia sería frequency, sin ahondar demasiado en el sonido de las vocales, que son diferentes. Por ahí podemos ver más adelante algunos sonidos claves del inglés que son distintos a los del castellano, entonces podemos ajustar un poco más en la pronunciación. Pero al menos acertarle en la vocal que tenemos que estar pronunciando, ¿sí? En el tipo de vocal. Nosotros tenemos 5 sonidos, en inglés hay muchos más, sonidos vocales, pero bueno, por lo menos nos vamos acercando un poquito más al lenguaje objetivo, lo que se llama target. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Por el momento Bueno, no. hasta ahora venimos bien, fácil. Vamos a la lista de palabras. Marca, decía las que conocen y a qué asocias cada una de estas. Las palabras eran speakers, micro, key, pen, board, flash, memory, address, hard drive, mother, and phone. No pongo la traducción, ya lo hicieron ustedes en el foro, son palabras conocidas. Quizás hay uno o dos que algunos de ustedes no conocían, pero bueno, ahora ya las tienen en el foro. ¿Cuál era parte de la respuesta, aparte de decir qué significa cada una? Es que todas pertenecen al área de las ciencias de la computación, obviamente. A propósito de la lista, provenientes de otros campos semánticos. Como la ciencia de la computación es un área relativamente nueva si la comparamos con historia, con biología, con filosofía, ni hablar, lo que ha hecho este campo temático es crear nuevos significados para palabras que ya existían en otras áreas, en otros campos semánticos. Entonces, por ejemplo, del lenguaje cotidiano, de la familia, sacaron la palabra mother. De conducir, de todo lo que tiene que ver con el tránsito, sacaron muchas palabras, entre ellas drive. En la comunicación también. Tenemos palabras como loguearse, desconectarse. Log refiere, por ejemplo, a la bitácora de navegación, ¿sí? Y de biología, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el ataque de los virus y demás. Entonces, todo el lenguaje que hoy en día lo identificamos como propio de la computación, en realidad venían de otras áreas. Estos que están listados hoy en día se usan en computación. Luego vamos a trabajar un poquito más esto de se llaman metáforas, ¿no? Esto del uso de terminología que en realidad refería a otra cosa y ahora se aplica en computación. Lo vamos a ir echando con algunas actividades, lo vamos a reconocer muy fácilmente, los vamos a ir viendo a lo largo del año. Algunas de las palabras anteriores, decía la parte B, pueden combinarse para formar otra palabra o frase y referirse a objetos diferentes. Tenían que ustedes tratar de formar palabras compuestas y palabras que estuvieran juntas, digamos, pegaditas las dos palabras o separadas formando una frase. Yo copié algunas como keyboard, pendrive, motherboard, microphone, y como frases compuestas, hard drive, flash memory, memory address. ¿Sí?
con la traducción y demás. Creo que no hay complicaciones en esto, así que voy a continuar. La siguiente actividad, la 3, pretendía que se focalizaran sobre la palabra allocate, ¿sí? Que tiene distintos significados, era el objetivo, y por lo tanto distintas categorías gramaticales. Copié el cuadrito muy bien realizado por uno de ustedes. No lo puse en amarillo porque es un cuadro ya. Entonces tenemos que allocate suelto, puedo decir que puede ser un verbo y que significa asignar, ¿sí? To allocate, asignar algo, destinar algo a algo. Cuando notamos que tiene la partícula ed o lo que se llama sufijo, porque se coloca detrás de la base de la palabra o raíz, ¿sí? Ese sufijo ed, el ed tiene varias funciones para el idioma inglés, para la lengua. Una de ellas es convertir una palabra en adjetivo. Entonces, para lo que nosotros sería la terminación ad oído del castellano, probablemente, o un adjetivo creado que tenga de base el mismo significado. En este caso, de asignar, asignado, asignado o asignada. Y puede ser singular o plural, o sea que puede variar en género y en número. Pero la única modificación en castellano eso. En inglés, ¿qué solo hace? Agrega la ed. Y lo vamos a tener ubicado por delante de la palabra la cual modifica, como premodificador. Entonces, tenemos allocated variable, que sería variable asignada, ¿sí? Como adjetivo. La palabra allocation, con la terminación tion, que en la pronunciación es como si fuese el sonido que usamos cuando nos quedamos pensando, el largo, sí, es más grueso. No sé si se escucha bien con el micrófono, pero vamos a tratar de, quizás a lo mejor en algún momento, destinar algunos segundos para ver esos sonidos, para que no les salga tan cordobés como en el resto. Yo soy bastante cordobesa, así que pido disculpas si hay demasiada canción en la clase. Pero bueno, la palabra allocation tiene esa terminación -tion que marca la terminación de sustantivo, común a muchos sustantivos en inglés. Y lo reconocemos como tal, utilizado como tal. Asignación en castellano. Ahí también hay una correlación entre el inglés y el castellano en cuanto a cómo se forma el sustantivo a partir del verbo. Cuando vemos la palabra allocation ubicada en una frase, como en el caso de Allocation Organization Program, vamos a tener que en castellano eso es imposible. No podemos poner 3 sustantivos uno atrás del otro sin ningún tipo de conector. E inclusive la diferencia con el castellano es que la palabra de base o de la cual estoy hablando es la última en inglés. Sería la palabra program. Entonces, cuando hacemos esa traducción, la tenemos que poner toda la vuelta, invertida la frase. Y vamos a poner conectores entre estos sustantivos. Programa, de organización, de Perdón, asignación. Sí, ¿puedes repetir eso? Lo sí. de cuando cambiamos el orden. Bien, lo vamos a ver mucho porque es uno de los temas conceptuales más importantes de la materia, que es lo que se llama frase nominal. Y está hacia el final de la guía 1, o sea, de hoy. Ojalá lleguemos, si no quedará para la próxima clase, o primero para trabajarlo en el foro, ¿no? Bien, lo voy a repetir de todos modos. Cuando estamos en presencia de 2 o más sustantivos, en castellano no puedo decir programa, organización, y dejarlo así sin nada en el medio. Necesitamos poner conectores. En inglés, la modificación de un sustantivo se hace adelante de ese sustantivo. Un ejemplo muy claro es la Casa Blanca, ¿sí? La frase la Casa Blanca está conformada por un artículo, un sustantivo y un adjetivo en castellano. Si yo lo pongo en inglés, tengo que decir the White House, ¿sí? De como artículo, en el mismo lugar que en castellano, y luego invierto el orden de lo que sería el sustantivo y el adjetivo. White primero en inglés, el adjetivo blanco, y house como casa, como sustantivo núcleo. En el caso de que esa premodificación en inglés esté dada por sustantivos, también voy a tener esa premodificación puesta delante del sustantivo de base, como en el ejemplo que tenemos acá. Allocation, Organization, Program.
La palabra program es la que funciona de base. Estoy hablando del programa. ¿Y de qué programa? Bueno, un programa de organización de asignación. Quizás nos convenga utilizar una pluralización. Yo voy a ir haciendo el cambio y voy a poner programa de organización, saqué el D, pero no debería sacarlo, de asignaciones. ¿Sí? Ahí estaría. Esa sería la traducción correcta. ¿Por qué? Porque no voy a organizar una sola asignación. Las asignaciones probablemente sean plurales. En inglés esa pluralización, adelante, como es un premodificador, no se realiza. ¿Sí? No voy a poner allocations, organization program, porque no estoy pluralizando la base, que es el programa. La palabra programa es uno solo, entonces lo otro no va pluralizado. Pero sí, como premodificadores los voy a tener delante de la palabra programa. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Bien, vamos a seguir viendo ejemplos de esto, y muchos de ahora en más. El que sigue también está conformado por varios sustantivos, pero en inglés, en este caso, se ve una posmodificación, porque la posmodificación está dada por dos sustantivos, ¿sí? O pueden ser frases mucho más largas. Entonces tenemos asignaciones de conjuntos de datos, ¿sí? Allocations sería de nuevo también la base, ¿sí? De lo que estoy hablando de asignaciones, pero ¿de qué tipo de asignaciones? Bueno, asignaciones de conjuntos de datos. Fíjense que en la frase conjuntos de datos hay de nuevo una inversión del orden, ¿sí? Porque la traducción literal, la que sería palabra por palabra, sería asignaciones de datos conjuntos, ¿sí? Datos conjuntos. Pero no es que los datos estén conjuntos, uno pegadito al lado del otro, sino que se trata de conjuntos de datos. Entonces necesito dar vuelta a esa parte de la frase. Lo vamos a trabajar bien posteriormente, como esto conceptualmente se llama frase nominal, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, ya al final de esta guía comenzamos con eso porque es un tema recurrente a lo largo del año. Entonces, ahí estaría resuelta. Tenemos que la palabra adquirió distintos significados, como verbo asignar, como adjetivo asignado, como sustantivo asignación. No siempre tiene el mismo significado, se modifica de acuerdo al contexto lingüístico. Acá les vamos a agregar, porque no es lo mismo. Me quedó mal en la diéresis. A ver si lo corrijo así más rápido. Bien. De acuerdo al contexto lingüístico en el que se está usando. ¿Qué quiere decir? Las palabras que lo acompañan, ¿sí? En la frase donde esté. Ya sea oral o escrito, el mensaje no tendría diferencia en eso. Porque luego tenemos el contexto situacional, comunicacional, es quién dice qué y para quién y en dónde, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de contexto. Entonces, es decir, acá decía una participación de ustedes, con qué palabra se lo esté relacionando o la oración con el que se esté usando. Vamos a corregir la puntuación porque no empezábamos una idea diferente, entonces debemos seguir con coma. Todas estas correcciones que yo estoy haciendo, les voy a pedir que ustedes también traten de hacerlas para que se vayan acostumbrando a formular el mensaje en la forma correcta, ¿sí? Utilizando las reglas ortográficas y los signos ortográficos de manera adecuada. Vamos a seguir. Punto 4. Lee las siguientes frases. Bueno, había que buscar en el diccionario las que no conocieran y ordenarlas. Yo vi que muchos de ustedes lograron muy buenas traducciones. Algunos se dieron cuenta cuando tenían que invertir el orden de las palabras y cuáles no. Había algunas que estaban bien y otras que necesitábamos reordenar. Las pasé a esta parte. ¿Sí? Entonces puse el cartel, prestar atención cuando se cambió el orden de las palabras en relación a lo que ustedes hicieron y resolvieron. Bueno, tenemos arithmetic constant, constante aritmética, la base es la palabra constante. Logic arithmetic unit, unidad aritmética lógica. Array processor, procesador vectorial. Batch processing, procesamiento por lotes, ahí agregamos el lot
El ¿por qué? Porque entre lote y procesamiento no hay ninguna conexión en el medio en inglés. Las dos palabras constituyen sustantivos. Fíjense que processing tiene ing, ¿sí? Que siempre asociamos del colegio, probablemente secundario, la ing como el ando yendo, pero no es así. La terminación ing puede tener muchas funciones gramaticales, entre ellas la de convertir una palabra en sustantivo, como es este caso. Vieron que en castellano tiene la terminación miento, procesamiento. Hablo del proceso de algo, ¿sí? Como proceso en sí mismo, aunque la palabra signifique lo mismo. En este caso, bueno, hay un doble sentido, el proceso de hacer algo y la palabra es procesamiento. Luego tenemos Profe, una data pregunta. entry, ese es el orden. Sí, decime. En la segunda Logic Arithmetic Unit estaba la palabra and. Ese se elimina, esa palabra. No, entonces yo cuando lo transporté desde el foro no vi que la tenía. Bueno, yo lo he visto así, tal cual, Logic Arithmetic Unit, pero si quieren agregarle en AND para respetar la actividad sería ahí. Logic and Arithmetic Unit, ¿sí? Entre medio de los dos adjetivos. Porque nosotros no decimos unidad aritmética y lógica. ¿Saben qué podemos hacer para que quede bien claro esto de la opción? Ponerlo entre paréntesis. Unidad aritmética y lógica. ¿Sí? También lo vamos a poner entre paréntesis acá. De manera tal que quede explícito que no es necesaria la I. ¿Sí? ¿Continúo? El último era quizás uno de los más complicados, porque había varias palabras. Binario y sincrónico son dos adjetivos, entonces por lógica sabemos que van a ir al final de la frase, luego del núcleo, de la base de la cual estamos hablando. Y tenemos communication y adapter como palabras de sustantivo. Como la palabra adapter es la última, voy a estar hablando del adaptador. Adaptador de comunicación, y ahí sí puedo agregar los dos significados de los adjetivos. Binaria, sincrónica, binaria, es lo mismo. El orden, en este caso, de los adjetivos no sería importante, ¿no? No modifica el significado de ese adaptador. ¿Se puede seguir? ¿Hasta ahora les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué hemos utilizado dentro de este contexto o dentro de este conocimiento previo que teníamos? Cognados, que son las palabras transparentes, le podemos decir de una manera u otra, no hay problema, serían aquellas palabras que tienen una leve modificación en su escritura o en su pronunciación. Nos vamos a referir mayormente a la escritura, ¿no? Es donde menos cambios hay. Entonces, se pueden cambiar 2 o 3 letras, se puede cambiar una P por una PH por una T. Es muy común en los nombres de las materias, ese cambio, la Y final, la T por la S. Bueno, son pequeños cambios que no nos interfieren en el reconocimiento del significado de la palabra. Las palabras adoptadas del inglés, que en computación hay muchísimas, me refiero a computación y no a matemáticas porque no es tanto el tipo de texto que tenemos desde la matemática, sí metidos dentro de, ¿no? Hay mucho de matemática o de estadística o de cálculo metido dentro de los textos de computación. Y por eso la asociación de ambas carreras en un solo inglés, ¿no? Bien, esas palabras que son adoptadas directamente, importadas y usadas como tal en el idioma castellano. A veces lo que hacemos es como una mezcla, un mix, lo que sería el Spanglish de los términos, como loguearse, ¿no? Es el log del inglés con la terminación arse del castellano y juntando las dos para entenderlo como verbo. Bueno, eso también es común y es aceptable, lo podemos utilizar nosotros en el lenguaje, en la comunicación, sin ningún tipo de problemas. O sea, en los foros, en las respuestas que ustedes den en escritas, no hay ningún drama porque es justamente el tipo de léxico que se utiliza en el área. Y luego el conocimiento previo del idioma inglés, del castellano y de las áreas conceptuales relacionadas al campo de estudio, computación, matemática y dentro de ellas todas las materias referidas a las carreras. Bien,
Hasta ahí llegamos con lo que es el conocimiento previo, el conocimiento de los vocablos en sí. Vamos ahora a otro tema importante que estaba incluido dentro de lo mismo, porque estamos trabajando con lo que es vocabulario, que tiene que ver con lo que es la descripción y con lo que es la definición. En la actividad 5 a ustedes se les ponía o se les presentaba la actividad de unir el significado o la descripción, la definición para ser propia, o la descripción con el término al cual hacían referencia. Ahí lo tienen completo. Esto yo después se los voy a cargar, así que no se vuelvan locos en estar copiando o lo que fuera, o corrigiendo en el mismo momento. Si quieren, obviamente, y tienen tiempo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero yo esto después se los voy a cargar en materiales, así que les va a quedar ahí para verlo. Están los ya asignados en forma correcta, ¿sí? Pero antes de pasar al trabajo, les voy a presentar, y luego me dicen si lo pueden ver, lo que serían las funciones del discurso que nosotros vamos a estar focalizando, sobre los cuales vamos a estar más focalizados durante este año, que tienen que ver con la definición y la descripción. ¿Por qué son las funciones quizás que más se destacan? Porque el tipo de texto que nosotros vamos a estar trabajando en este nivel 1 es básicamente académico. La función principal del texto es enseñar. Entonces, dentro de la claridad que tiene que tener el mensaje que se utiliza para enseñar, están estas funciones, la de definir el objeto de estudio, describirlo. Vamos a ver también la clasificación, la enumeración de las partes, la enumeración de procesos, las comparaciones, pero son como mucho más simples a nivel de contenido. Estas dos quizás las empezamos a trabajar desde temprano porque son las que pueden generar un poquito de confusión. ¿Qué es la descripción? Una descripción es la acción y efecto de describir algo, es decir, de explicar o representar detalladamente, por medio del lenguaje, los rasgos característicos de un objeto. En este caso nos quedamos en objeto y no en persona, en el lugar, porque nosotros trabajamos con objetos, ¿sí? La ciencia nos refiere a objetos. Las descripciones pueden variar según el tipo de función en el contexto de comunicación. Si estamos en ámbito científico, la descripción es puramente objetiva, cómo son las cosas objetivamente. Si son textos literarios, ya vamos a pasar a la subjetividad, al uso de muchos adjetivos que tengan que ver con la calificación de bueno, increíble, excelente, etc. Publicitarios con las intenciones de venta, con el reflejo de exacerbar las cualidades, etc. Son diferentes tipos de descripciones. La que nos compete sería la referida al ámbito científico. Esto está sacado de significados.com, pueden ir a esa página si les interesa. Bien, me parece que salté una parte. Me quedó mal. A ver, espérenme un segundito. A esta quería llegar. Se ve que se me cambió en el orden. Bueno, después lo voy a corregir antes de colgárselos. Ejemplos de descripciones. La descripción va a apuntar, entonces, a ver, déjenme ver, voy a salir de la presentación, no sé por qué se cambió de lugar. Bueno, esta iría acá arriba. Ahora sí, vamos a ir de vuelta a la presentación grande. Ahí está, tenemos algunos ejemplos. Habíamos dicho que la descripción lo que apunta es a dar descripciones del objeto. Entonces me va a decir, por ejemplo, el primer ejemplo, que las computadoras ayudan a incrementar la productividad del usuario. ¿Sí? ¿Qué sería eso? ¿A qué tipo de pregunta está respondiendo esa respuesta, esa oración? Si alguno me puede contestar, si se les ocurre algo, ¿no? ¿Les parece que puede ser para qué sirven, para qué se usan? ¿O qué funcionalidad tienen? ¿Sí? Profe, con el tema de la productividad, se debe referir a que nos ayuda a poder realizar
más rápido las tareas. Claro, eso apunta a la respuesta propiamente dicha, pero si yo te hiciera la pregunta para que tu respuesta sea que ayuden a incrementar la productividad en las tareas y demás, ¿cuál es la pregunta inicial? ¿A qué ayuda las computadoras? Al usuario. Claro, sí, literalmente en qué ayudan. Una pregunta un poquito más abarcativa podría ser ¿para qué sirven? ¿Sí? O sea, la función. ¿Cuál es la función de una computadora? Entre todas las funciones que tienen, o cuáles son las ventajas. Las preguntas pueden ser variadas, y a esto apunta la descripción. No nos quedamos solamente con la descripción del objeto físico, sino que puede ser una descripción de la función, una descripción de las cualidades, una descripción de otra cosa, ¿sí? No específicamente de que tiene un formato físico o algo tangible. Fíjense en la segunda oración. Una de las más útiles ventajas de las computadoras es poder almacenar, is able to, es poder almacenar y acceder a una vasta cantidad de información de datos, o una cantidad de datos, los cuales pueden ser recuperados en el futuro. ¿Sí? Seguimos trabajando con las ventajas que nos posibilita el uso de las computadoras. Un sistema computacional puede ser usado, acá dice, puede usar su información almacenada de manera más apropiada comparada con otro dispositivo. Ahí tenemos una comparación de sistemas, pero de nuevo nos está dando que es mejor para almacenar información. Está hablando de las cualidades que tiene una computadora. Y el último dice que la computadora ha hecho la vida del humano más rápida, ¿sí? Debido a su increíble velocidad, precisión y almacenamiento, con cual los humanos podemos guardar cualquier cosa y buscarla fácilmente cuando es necesaria. Entonces, todas estas oraciones no refieren a una descripción de cómo es físicamente la computadora, sino que apunta más a otro tipo de descripción, a una descripción de la utilidad que tiene, el para qué se usa, en qué se puede aplicar, qué objetivos se logran a partir del uso de las computadoras. Y todas estas oraciones constituyen descripciones de esas cosas, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué es la definición entonces? Bueno, la acción y efecto de definir que expone con claridad los caracteres genéricos y diferenciales de algo. Es decir, que la definición debe dejar en claro si estoy en presencia de ese objeto o no. Y respondería a la pregunta ¿qué es? ¿Cómo la reconozco? Bueno, porque puede estar seguida la definición de la coma, por medio de una coma, es decir, puede decir la computadora, coma, elemento o dispositivo tecnológico utilizado para procesar datos, coma, y continúa la oración. Entonces esa frase que tengo entre comas constituiría la definición del objeto dado, en ese caso la computadora. ¿Sí? Puede ser que no utilice una coma, pero que sí utilice guiones o paréntesis para no interrumpir el mensaje. Esa es la función del guión, ¿no? El guión normalmente introduce una aclaración, en este caso podría ser la aclaración de la definición del objeto, o el paréntesis para no interrumpir la continuidad del mensaje, porque el paréntesis implica que el lector lo puede saltar. Si no le hace falta, lo salta, sigue leyendo el texto principal. Como en el caso siguiente, que dice que la forma más común es a través del verbo be. Bueno, el verbo be en presente tiene sus formas is y are. ¿Sí? Ahí me quedó un paréntesis rojo y uno negro. El is y el are son las formas presentes de definir. ¿Por qué no ponemos el was y el were como formas del verbo be del pasado? Bueno, porque normalmente si definimos unos objetos, los objetos son, no los objetos eran, ¿sí? Y ya dejaron de serlo. La computadora es tal cosa y sigue siéndolo, sin tiempo existencial, ¿no? Siempre es y será mañana lo mismo en definición. Por eso se utiliza el tiempo presente simple. Lo vamos a ver a través de la presencia del verbo be, que tiene que estar explícito. Y también se introducen como frases que serían sinónimos, como decir es definido como, se refiere a, o es llamado, tal cosa, que en inglés sería is called.
plural are called. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Vamos a los ejemplos. En el primer caso, tenemos una coma. Una red de computación, coma, 2 o 3 más computadoras que están conectadas unas con otras para el propósito de la comunicación de datos electrónicamente. ¿Sí? La oración ahí tiene que seguir. Esto está extraído dentro de un párrafo. Ahí no tendría que haber una coma, tendría que haber un punto. Perdón, al revés, no tendría que haber un punto, tendría que haber una coma y continuar el texto. Pero está extraído de manera tal que ustedes vean bien en claro cuál sería la definición. La definición estaría dada entre la coma y ese punto y está definiendo a lo que es la frase nominal anterior, computer network, ¿sí? Red de computadoras. Vamos a la o red de computación, también podemos poner, no hay problema. En la segunda, el mismo elemento está definido a través de la frase que está entre comas, también referido como red de datos, also referred to as a data network. ¿Sí? La frase a data network, la A también tendría que ir en letras cursivas. Me voy a anotar y me dan unos segunditos que tengo que corregir esto antes de colgarlo. A veces lo vemos y a veces lo vemos recién cuando lo estamos usando, ¿no? Cuando hacemos el material nuevo y quedan algunas cositas para corregir. Bueno, ahí la A forma parte de la frase nominal porque estamos hablando de una red de datos. Entonces la A también tiene que ir en letras cursivas. Y bien, y dice que es una serie de nodos interconectados. Así que tenemos dos partes de esta definición. La primera parte, por medio de esta equivalencia de términos, le puedo decir red de computadora o una red de datos. La frase que se utiliza para conectar estas dos partes es refer to as. Esa sería la frase gramatical o la parte lingüística que refiere a esta definición. Y por otro lado, tenemos una definición bien concreta por medio del verbo is. Is a series of interconnected nodes. ¿Sí? Es una serie de nodos interconectados que pueden transmitir, recibir, intercambiar datos, voz y tráfico. Bueno, tráfico de datos, voz y video, para hacerlo en forma correcta. Y la última, que dice que es una red. La red es una disciplina de la ingeniería que tiene como objetivo estudiar y analizar los procesos de comunicación entre varios dispositivos de computación o sistemas que están unidos, interconectados por redes, juntos para intercambiar información y compartir recursos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tenemos esta definición? Bueno, a través simplemente de la palabra is. Entonces, la descripción responde a varios tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué elementos la componen? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? También el espacio físico es importante. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuándo ocurre? ¿Sí? ¿Cómo se realiza? Entre otros tipos de preguntas, ¿para qué sirve? Digamos, qué funcionalidad o qué ventajas que produce. Eso sería todo lo que formaría parte de una descripción. Bueno, y ahí quedó claro. No sé por qué me quedó todo mal ordenado, pero bueno, ya lo voy a ordenar bien para colgárselos. Teníamos bien en claro entonces que ¿para qué nos estaría sirviendo la descripción? Tenemos la descripción para dar elementos que conforman ese objeto del cual estamos hablando, para decir cómo es, dónde está, para qué se utiliza, qué funciones tiene. Y la definición para decir qué es. ¿Qué es? El qué es puede ser expresado a través del lenguaje o también a través de los signos ortográficos. Entonces, volviendo al material de trabajo, donde ustedes tenían que ver en este párrafo que hablaba del CPU, cómo se establecía esta definición, ¿sí? Vamos a ver que yo tomé de nuevo algunas preguntas, algunas respuestas de ustedes, las reformulé y puse.
En la definición se utilizan palabras relacionadas al CPU. Por ejemplo, se utiliza la palabra processor como el sinónimo más utilizado, y las palabras computer y computer system para expresar en dónde se ubica el CPU o en qué entorno es común hablar del término CPU. En cuanto a la respuesta B, la principal diferencia entre las descripciones del ejercicio 5 y la definición de CPU es la palabra is. Entonces, la definición describe exactamente qué es un CPU, mientras que las descripciones dan algunas características sobre los objetos. Principalmente describen, aquí habría que hacer bastante edición de texto, ¿no? Principalmente describen cuál es su función. En ejemplos concretos, a hard drive is a persistent data storage device. En la traducción está debajo, un disco duro es un dispositivo de almacenamiento persistente de datos. A mouse is an input device that controls, etc. Un mouse es un dispositivo de entrada que controla un cursor. Y continúa la oración. Para proveer la definición de CPU se utilizan frases como pronounced, pronunciado como, is, que significa es, referred, el pronunciado quizás habría que verlo dentro del contexto, ¿no? Pero era lo que nosotros vimos en el párrafo. Refer to, otra manera de ver este objeto mismo, referido a, referido como, el cual no es una traducción directa al castellano porque nosotros no lo usamos así. Vamos a dejar el a. El referido como, el referido a sería también llamado. Sería un sinónimo de commonly called, comúnmente llamado. El commonly es opcional, ¿sí? No necesariamente lo vamos a tener con el adverbio modificador. Con la palabra called es suficiente. Como se llama comúnmente, bueno, sería sin acentos porque no es pregunta. Bien. Estas serían las formas en las que vimos en ese pequeño texto cómo está dada la definición. Puedo concluir lo siguiente, decía uno de ustedes, que la proposición que introduce una definición responde a la pregunta ¿qué es el objeto? Esto es repetitivo, pero quiero que quede bien en claro. Y la descripción responde en general a la pregunta ¿cómo es el objeto? Donde podemos hablar de características como función, lugar donde se encuentra, con qué se encuentra relacionado, qué propiedades o características presenta. ¿Sí? Es más amplia la descripción, a diferencia de algunos mensajes de ustedes donde decían que la definición podía ser re amplia y la descripción acotada. En realidad es al revés. La definición respondo qué es. Y describo varios aspectos de ese elemento que ya definí. ¿Bien? Recordamos entonces que la descripción científica tiene el propósito de informar a través del lenguaje objetivo las características de un elemento y constituye una representación del objeto de estudio. Puede incluir la definición, la ubicación, los componentes y la función del objeto. Esto estaba en el manual. O sea que si ustedes tenían el tiempo de resolver las actividades y leer la guía, bueno, esto lo iban a encontrar. Y creo que ninguno puso, como dice en el manual. Pero bueno, lo vemos ahora. Y la definición es la proposición o fórmula por medio de la cual se define dando un conjunto de propiedades suficientes para designar de manera unívoca un objeto, es decir, para distinguirlo de otro, individuo, grupo, idea. Tienen el lugar de donde se sacó y demás. Bien, con esto terminaríamos lo que es definición y descripción, aunque lo vamos a seguir trabajando en forma práctica a lo largo de las guías que continúan. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, la escucho más o menos y creo que siempre la misma voz. A ver. No hablo más. Ah. No, perfecto, que alguien me conteste porque si no esto es darle clase al gato que está durmiendo al frente mío. Es bastante complicado, pero bueno, ya con un año de práctica venimos un poquito más entrenados en el tema. Si les resulta tedioso, si por ahí necesitan hacer un corte en algún momento, me avisan, ¿sí? Creo que de todos modos trato, o por lo menos eso es mi intención, de hacerlo lo más dinámico y claro posible para que esto sirva realmente y no sea una pérdida de tiempo. Vamos
a otro tema que está incluido dentro de esto de analizar vocabularios en general o palabras, términos, léxico en general, que tiene que ver con la pluralidad. No, perdón, ahí interrumpo. Sí. El tema este de los pronombres, verbo y demás, adjetivos, yo lo googleé. ¿Hay algo Sí. subido en algún lado o había que googlearlo? No, nosotros no vamos a estar pidiendo que ustedes clasifiquen, no a nivel de examen, ¿sí? Ah, bien. O sea, en un examen tenemos que tener en claro que el objetivo de la materia es que ustedes puedan leer un texto en inglés. Entonces, el leer un texto en inglés no implica que yo sepa clasificar gramaticalmente las palabras que conforman ese texto. Es clave eso. Pero sí constituye una herramienta de análisis cuando una oración es complicada. Cuando yo tengo una oración que no la puedo entender, porque hay vocabulario que no conozco, porque hay palabras que están ubicadas en lugares raros, porque tiene una estructura gramatical lingüística compleja, es probable que tenga que recurrir al análisis de las palabras que los conforman y por ende a la categoría gramatical de la palabra, que va a variar en función de dónde esté ubicada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿sí? Vamos a empezar a nivel de vocablo, que es lo que estamos haciendo en esta guía. Estamos viendo palabras sueltas o frases de 2 o 3 palabras o 4 como mucho. Y vamos a ir incrementando la dificultad del lenguaje. Fíjense que si prestan atención, hay un párrafo que es el de CPU, que ya es párrafo, ¿sí? No es palabra suelta. Entonces, vamos a ir incorporando, no vamos a estar todo un año para llegar a un texto, vamos a estar avanzando bastante rápido, y ahí es donde ustedes tienen que sentarse a ver cuánto saben, cuánto reconocen, cuánto no. Como en el caso de que, por ejemplo, cuando yo hice la lectura de los ejemplos y les hice la traducción en forma literal, lo mejor traducido posible, en forma instantánea, ustedes tienen que tratar de ver si ustedes son capaces de hacer eso. Si son capaces de entender la oración, así no lleguen a la terminología exacta, o a no darle el orden lógico de las palabras adecuado al castellano, pero que entiendan lo que la oración dice, ¿sí? Léanla en voz alta, léanla solamente con la lectura en silencio, yo digo con los ojos siempre, sin la voz. Y fíjense si entienden lo que están leyendo. Para que en el caso de que no entiendan, analicen el porqué. Si hay muchas palabras que no conocen, si ese es el caso, inmediatamente vuelquen al glosario. Porque si yo me quedo con que no reconozco la frase, no reconozco la oración, no sé de qué habla, no voy a poder seguir avanzando en la complejidad del lenguaje. ¿Me explico lo que quiero decir? Traten de ver si entienden. El análisis gramatical lo vamos a ir tocando día a día. Nosotros vamos a estar siempre haciendo análisis gramaticales, pero no vamos a ir a una clasificación tan profunda de ver qué tipos de adverbios hay, qué tipos de sustantivos hay, qué tipos de adjetivos hay. Vamos a utilizar la terminología simplemente más básica, más genérica. Y en cuanto a las necesidades, yo les puedo ir colgando, si quieren, algunas referencias que pueden ir leyendo. Lo que pasa es que estamos recién en la primer guía. Entonces, llenarlos de conocimiento lingüístico gramatical por ahí es demasiado. Si tienen material de secundario que ustedes ya estudiaron y trabajaron, todo sirve, porque la gramática no cambia. Lo que se clasifica como sustantivo en castellano es sustantivo, ¿sí? Puede haber algunas leves modificaciones en cuanto al uso de la palabra en inglés. En inglés hay palabras que pueden ser sustantivos o pueden ser adjetivos o pueden ser verbos y no tienen letras diferentes, ¿sí? La misma palabra puede cumplir distintas funciones, como veíamos en el caso de la ING. Processing dentro de una frase puede ser frase verbal y no necesariamente sustantivo como lo vimos en el ejemplo. Bueno, pero no lo podemos analizar suelto, hay que verlo dentro de un contexto, dentro de una oración, dentro de un texto. Entonces, por eso no vemos la gramática suelta por sí misma. La vemos analizando ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, si eso respondió, podemos continuar. Sí, se entiende a qué apunta la materia. Bien. Profe, Sí. buen día, ¿qué tal? Buen día. En la página ahí de significado.com hay una información para ir también
De decía- significado sacamos lo que pusimos, que es descripción, lo que es descripción, lo que es definición, ¿sí? No ahondamos más en el contenido de las páginas. Es simplemente para que ustedes sepan de dónde lo sacamos y si ustedes quieren entrar y ver qué hay en esa página, está disponible. Pero no constituye contenido que ustedes tengan que saber, ¿sí? Lo que no se ponga como material bibliográfico o como material dentro de Velia no constituye temas que ustedes tengan que sí o sí saber. No se vuelvan locos tratando de... Hay muchísima información, porque justamente como estamos trabajando en Internet podemos acceder a miles de páginas. Pero, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante es que ustedes puedan hacer el seguimiento de las actividades, que las puedan resolver y que puedan ir distinguiendo estas palabras lingüísticas o palabras más gramaticales que tienen que ver con el análisis que vamos realizando. Al día de hoy, saber qué es un sustantivo o para qué se utiliza ese término, quizás es importante. ¿Qué constituye un sustantivo como conocimiento previo que ustedes puedan tener? Bueno, la referencia o la utilización de una palabra para referirse a un objeto. Hablamos de cosas, ¿no? De computadoras, sistema, de programa, de mouse, de pantalla, de inconveniente, hablamos de problema, hablamos de ventaja. Todas estas palabras son sustantivos. En castellano tenemos la regla de que si le podemos poner el artículo adelante, sabemos que la palabra que sigue es un sustantivo. Yo digo la ventaja, el alma, aunque fuera de contexto, ¿no? La computadora, los archivos, la palabra que acompaña al artículo, es sustantivo. ¿Sí? Y con el cual concuerda en castellano. En inglés eso sería más difícil porque las palabras en sí no tienen una terminación genérica, no terminan en a o en o, y tampoco tenemos una modificación de género o de plural en el artículo. El artículo de o el artículo a no identifica. Entonces eso no nos ayuda en inglés. En castellano sí. Si ustedes quieren hacer la traducción del inglés al castellano para ver si es sustantivo y chequearlo, obviamente que se puede hacer. Y estamos hablando de cosas, de objetos. No hablamos normalmente de personas porque no nos importa tanto la persona detrás de la computadora. En este caso, puede haber textos en que sí. De hecho, va a haber textos donde nos vamos a referir al autor, nos vamos a referir a los lectores, pero en forma genérica. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. Sigo entonces. Uno de los temas que vemos es la pluralidad, que es muy simple porque hay mucha referencia o mucha coincidencia con el castellano. Para indicar pluralidad en inglés, agregamos la S. Al igual que lo hacemos en castellano, yo digo computadora, computadoras. En inglés, computer, computers, con la S al final. La marco en la pronunciación, pero en la realidad no sería marcada la S, ¿no? Tenemos cells, drives, con la S al final. Profe, una duda. Para algo, sí. En el chat le están preguntando unas cosas. Sí, en el chat. Yo no lo veo, por eso les decía que me ¿quieren que tenían les que... lo único que deje de compartir. Bueno, léeme, a ver qué dice. Bueno, una es más técnica, digamos, pregunta si contempla la posibilidad de que hagamos lectura en vivo, como somos un grupo más reducido, si somos en algún momento. Lectura, en algún momento que realicemos la actividad, sí. Vamos a plantear a lo largo del año la resolución en el momento, ¿no? De alguna actividad. Yo, de hecho, tengo un párrafo al final de esta, si llegamos con los tiempos y que se entienda, porque no tengo intenciones. Quiero que esto les quede bien en claro a todos. Tenemos mucho tiempo, porque la materia es anual. A diferencia de otras materias que están apurados para tomarles el práctico, para tomarles el parcial, para ponerle la nota, nosotros disponemos de tiempo a lo largo del año. Entonces, prefiero que el primer cuatrimestre sea tranquilo, pausado y que se entienda, porque necesitamos el trabajo del primer cuatrimestre como base para poder desarrollar la habilidad de lectura bien desarrollada en el segundo cuatrimestre. Entonces, esto de la realización de la actividad en forma sincrónica y va a dar resultado en tanto y en cuanto todos puedan más o menos estar en el mismo nivel de aprendizaje, en el mismo nivel de desarrollo. Porque si no, el alumno más rápido, y esto nos ocurre siempre en clases, el que se anima y el que lo hace más rápido levanta la mano, contesta y el resto solo copia.
¿sí? Y no es un conocimiento teórico que yo necesite repetir como loro, es un conocimiento práctico. Y la práctica se logra a través de eso, practicando. La habilidad de la lectura y en todos los idiomas y en todas las áreas en donde la práctica tiene el eje principal, no se puede hacer estudiando 5 horas el día previo al examen. No se logra nada. Puedo quizás recordar 20 términos más, pero no voy a tener el desarrollo de la habilidad. Por eso normalmente los cursos de idiomas llevan años, llevan tiempo. En un instituto, por ejemplo, con cursos de 10, 15 alumnos, el desarrollo de una habilidad de un idioma, de inglés, ¿no? Para tener un uso de un lenguaje apropiado para salir a la calle, hablar, para estar en una entrevista, hablar, agarrar un libro, leer, escuchar un video y no tener problemas, lleva mínimo 5 años. No se puede hacer acelerado como los cursos que se dictan así y se promocionan. Si hay alguien que lo puede hacer en forma acelerada, bueno, es probablemente esa persona tenga mucho conocimiento previo, ¿sí? Del idioma, de las habilidades, de las estrategias que se necesitan para el desarrollo del lenguaje. Entonces, nosotros, como estamos abocados al desarrollo de la actividad de la lectura o de la habilidad de la lectura, necesitamos focalizar individualmente. Cada uno de ustedes se tiene que sentar con el texto a practicar leer. Y leer implica buscar en el diccionario, tomar nota, analizar gramaticalmente la frase que no entiendo, analizar dónde está ubicada, analizar qué palabras conforman la palabra que no entiendo, qué letras lo conforman, qué sufijos, qué prefijos, con qué función, cada una de estas partes. Parece mucho presentado así, pero en realidad es muy simple, ¿sí? Y se hace, van a ver que ya llegando más a fin de año, ya ni preguntan cómo tienen que trabajar, lo hacen. Ingresan al foro, participan, salen y se dedican a otra cosa. No hemos tenido inconvenientes, la verdad que yo como docente de la materia me siento cómoda en el trabajo que realizamos y me parece que es muy útil para ustedes desde la carrera, ¿no? Así que bueno, pero siempre estamos abiertos a que nos propongan si quieren trabajar de alguna otra manera. El responder en línea, en forma sincrónica, lo vamos a hacer, no en todas las actividades, porque no tiene sentido, pero sí en algunas, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, pasamos entonces a lo que es pluralidad. Normalmente se le agrega la S, pero luego tenemos algunas terminaciones, y digamos más raras, que provienen del latín, del griego, de algunos otros idiomas que han influido en la creación del idioma inglés. Por ejemplo, análisis, que en castellano la gente no sabe qué hacer con el plural y lo termina a veces en la I sin la S, ¿no? El análisis tiene S, por más que sea singular o plural. Los análisis, no es análisis en la pluralización. En inglés cambia de la I a la E nada más, pero no la pronunciación. O sea que va a estar identificado si es singular o plural por el resto de la oración, por el contexto, si utilizo el verbo en plural o en singular, tanto en castellano como en inglés. Data y datum, que son las palabras muy comunes, siempre estamos familiarizados a ver data, que no se confunda con date, que tiene una E al final y significa cita o fecha. Data como datos en plural, datum en singular, criterion, criteria, lo mismo, half and half, que significa mitad, mitades, focus, foxy, como foco o focos, property, esa es más común, termina en Y, pasa a properties en plural, zero como cero, zeros. Hay que otras opciones de ceros también, ¿no? Hay 5 formas de decir cero en inglés, dependiendo del contexto. Y mouse y mice como término totalmente irregular, mice como plural de ratones, ¿no? O ratón. Bueno, les habíamos hecho buscar algunos otros ejemplos para que ustedes también tengan en la mente o traigan a la mente en forma consciente la cantidad de vocabulario que nosotros conocemos del inglés por el contacto, por estar viendo y estar expuestos a textos escritos y orales que están en inglés.
Sheep, que no cambia, fish, que no cambia. Antes la palabra food no cambiaba como comida, y ya ahora lo he visto en muchos contextos con la S, como foods. En singular food, en plural feet, pusieron television, bueno, que se escribe igual, ¿no? Y televisions o TVs con la S. Ahí, por ejemplo, cuando yo abrevio TV, lo voy a poner acá al lado, sería TV en singular, y en plural la S tiene que ir chiquita, que es lo mismo que ocurre con discos o discs. Como lo que pluralizo es la palabra, en sí la sigla o el acronym en inglés no cambia. Mantiene la forma en mayúsculas y la S iría en chiquito. Luego, biblioteca, que en inglés se dice library, que no sería librería, donde se venden libros, eso sería bookstore o bookshop. La biblioteca es library y libraries en plural por la terminación en Y. La regla para el cambio de la Y es que esté precedido por una consonante, porque, por ejemplo, una excepción sería la palabra day, día, ¿sí? Que ustedes saben que el plural es days. ¿Por qué? Porque previo a la Y hay una vocal. ¿Sí? Entonces no se cambia la Y y se mantiene la I común, se le agrega la S solamente siguiendo la regla general. Entonces, hasta ahí estamos. Eso era el tema de hoy. Fundamental. Ver bien claro, tener bien en claro qué es una definición, cómo se escribe esa definición, que utilizamos el verbo be o algunos signos ortográficos que nos indican que el autor está definiendo ese objeto mencionado. Luego la descripción, que constituyen distintos tipos de elementos, o responde a distintos tipos de preguntas, el cómo, el para qué, el cuándo, el por qué, etc. Y luego esto de reconocer terminaciones comunes, pero que pueden tener distintas traducciones, como en el caso de la palabra que habíamos visto, no me viene a la mente ahora, era, ya voy a llegar, esto de allocate, ahí está. La palabra allocate, que depende de dónde estaba ubicada, tenía distintas clasificaciones gramaticales y distintos significados, o las terminaciones en S, que ahora las vemos simplemente como pluralización, pero que más adelante, muy pronto, las vamos a estar viendo como la S como indicación de otra cosa, ¿no? Referido, si se acuerdan del colegio, a la formación verbal. Bien. Vamos entonces a un punto muy importante, destáquenlo, si lo imprimen, píntenlo de algún color, si no lo imprimen, pinten este recuadro para que se lo resalte cuando repasen, etc. ¿Qué constituye una frase? Bueno, como la palabra lo indica, la frase es un conjunto o un grupo de palabras dentro de una oración, que va todo junto, que se toma todo junto. Las frases se centran alrededor de un elemento más importante. En el ejemplo de la Casa Blanca que yo les di, no puedo separarlas, no puedo poner blanca por separado de casa, porque no estaría haciendo referencia a lo mismo. Ni tampoco puedo dejar la palabra casa suelta, porque ya ahí me iría a la referencia genérica de lo que es una casa, y no estaría haciendo referencia a la Casa Blanca, o a la Casa Rosada, si quieren traerlo al contexto nuestro. Entonces, es ese grupo de palabras que se toma como un conjunto, como un todo. Pueden ser dos palabras o más. Si estamos a nivel singular, o sea, si me refiero a una sola palabra, voy a estar hablando de sustantivo en este caso. ¿Sí? Dentro de lo que sería la frase sustantiva, hablo de un sustantivo. Ahora, si tengo más de un sustantivo, tengo más de una palabra, voy a estar hablando de frase sustantiva o nominal. Frase nominal o sustantiva, es lo mismo. Nosotros utilizamos el término nominal porque es lo que viene en la bibliografía, ¿no? En la literatura. Ahí. Pero para que ustedes se acuerden, ¿por qué? Porque ¿qué quiere decir sustantivo? El usar un sustantivo implica darle un nombre a las cosas. Y de ahí viene esto de nominal, poder nombrar las cosas. Me quiero referir a un animal que hace miau, que es el que tengo acá al frente, hablo de un gato.
Perfecto. Entonces, lo estoy nombrando a través de ese término genérico. Cuando ya el gato pasa a ser parte de la familia, le ponemos un nombre propio y lo vamos a llamar como quiera que lo llamemos. Pero siempre esa palabra, ya sea la palabra gato o ya sea el nombre propio que le dimos, está haciendo referencia a una cosa, a un objeto, a una situación, a una persona. ¿Sí? Eso es un sustantivo. Frecuentemente en una oración, en un mensaje que puede ser escrito u oral, ese sustantivo o esa frase nominal está en la función de sujeto u objeto de la oración. Y esto ya tiene que ver con la sintaxis o con el orden en que se acomodan las palabras en el mensaje. Entonces, puede estar adelante de la oración, puedo decir el gato está durmiendo, el gato sería la frase nominal y va al inicio de la oración, o puedo estar diciendo estoy hablando del gato y ese del gato está puesto dentro del objeto porque soy yo la que estoy realizando la acción y hablo acerca de él, ¿sí? De ese objeto que está en el predicado o en la segunda parte de la oración. A nivel gramatical ya no se clasifica tanto en sujeto y predicado, sino que hacemos más bien la referencia al tema, el cual se está discutiendo, y el rema que constituye lo que se dice acerca de ese tema. Esto no es importante dentro de lo que nosotros realizamos en la lectura, pero sí saber que la frase sustantiva la podemos ver en la primera parte de la oración o luego del verbo. Eso sí es importante recordarlo. Bien, a menudo cambia el orden de los elementos al realizar la traducción al español, como vimos en el ejemplo de la palabra allocation, ¿sí? Que puede estar ubicada adelante o al final de esa frase nominal, dependiendo de qué estoy hablando. Y generalmente está compuesta por un sustantivo núcleo, o sea, la base, es el objeto del cual hablo, y puede tener uno o más premodificadores o posmodificadores. De la base puedo tener palabras antes o palabras después. Ejemplos simples son los que están en el manual. Printed copies, ¿sí? Copias impresas. Tengo que hacer la inversión, no voy a decir impresas copias, ¿sí? Blanca casa. Voy a decir en el orden correcto, copias impresas. Hago una inversión de base, la palabra copias, y prefijo en inglés, perdón, no prefijo, premodificador en inglés, posmodificador en castellano, impresas. La palabra printed, para recuperar un poco lo que vimos, termina en ed, entonces está funcionando, en este caso, como adjetivo que modifica a la palabra copies, que es sustantivo y está pluralizado. ¿Sí? ¿Ven cómo todo se integra? Por eso yo les decía antes que no es que nosotros tengamos que definir lo que es un sustantivo, no forma parte de nuestra materia, pero sí saber usarlo. Sí puedo decir, bueno, sí, la palabra copies es un sustantivo, está pluralizado y está premodificado por la palabra printed, que termina en ed y por lo tanto coincide con una terminación típica de adjetivo. Vamos a la que sigue, un poquito más larga. The principal input device. ¿Qué significa? El artículo de lo paso directo abajo porque en castellano también es el que inicia la frase nominal. Principales adjetivos terminan en al, igual que en castellano, es transparente, lo pongo al final. Input como sustantivo y device como sustantivo, los dos son sustantivos, la base es el último, esa es la regla. Device, dispositivo. Entonces voy a decir el dispositivo de entrada principal. ¿Sí? Les pido a ustedes que me hagan la traducción de los dos que siguen. Small amounts of data, a system unit. Ya lo hicieron en el foro, ¿no? ¿Alguno que me diga? El primero sería monto de datos pequeños. Bien, montos o cantidades. Cantidades, bien, cantidades de datos pequeños. ¿Dónde les parece que queda mejor Acá en este pequeño? caso no vi tan necesario invertirlo, porque a mí en lo personal me sonaba mejor pequeñas cantidades de datos que cantidades de Claro, datos pequeños. claro. ¿Por qué? Porque, bueno, el castellano es mucho más amplio en la aceptación de dónde ponemos los premodificadores. Puede ser cantidades pequeñas de datos, ¿ven que suena bien? Puede ser, a ver si al chico esta
flechita para que pueda traer para atrás el texto. Bueno, no le doy, me queda medio torcida. Después si lo quieren modificar ustedes, lo modifican. Cantidades pequeñas o pequeñas cantidades de datos o cantidades de datos pequeñas. Puede ir en cualquiera de los tres lugares, donde les suene mejor lo ponen. Bien, System Unit. Ahí sí vamos a necesitar hacer un cambio. Porque las dos palabras son sustantivos. Me dicen ustedes. Unidad de sistema estaría ahí. Sí, perfecto. Es muy simple. Está puesto esto, no sé por qué está así, no está bien diagramado el texto. Vamos a poner unidad del sistema. ¿Sí? De sistema, del sistema, me parece, ¿no? Correcto. Bien. El manual les pedía que buscaran más ejemplos en la tabla de las descripciones de la actividad 5. Probablemente eso yo se los ponga modificado, pequeñamente modificado en el foro, ¿sí? Que empecemos ahora, porque este sería un tema nuevo, el ver frases nominales. Ahora, en unos minutos más, y ya estaríamos terminando, yo les voy a pedir que tratemos de marcar, les voy a dar unos minutos, esto es lo que les digo que tiene que ver con realizar actividades en forma sincrónica. Yo les voy a pedir ahora que ustedes se tomen el tiempito para leer este pequeño párrafo que lo extraje de una página que utilizó Natalia para hacer la presentación, que es eComputer Notes. No hace falta que ustedes ingresen a la página, pero que sí vean este párrafo y traten de, primero, entenderlo, segundo, marcar frases nominales. ¿Sí? La pueden marcar subrayándola, como quieran, o copiando la frase en una hoja que tengan ahí al frente de la computadora. Obviamente la primera, ya la hice yo, la dejé ahí marcadita, the computer, es una frase nominal muy simple, la computadora. Tiene como base el sustantivo computadora y tiene como premodificador la palabra la. ¿Sí? Anoten las que siguen, les doy, ¿les parece 5 minutos? Profe, no sé si ve el chat, pero están No escribiendo. puedo verlo al chat. No sé si puedo, a ver si achico la pantalla. No, porque estoy compartiendo la pantalla. Claro, sí, sí, sí. Si paso al chat, ustedes van a dejar de ver el párrafo. Así que no puedo ver el chat. En todo caso, cuando terminemos de compartir esto, vuelvo al chat y en los últimos minutos de la clase me refiero a lo que sea que me hayan preguntado. Pero quizás en ese momento, chicos, sea importante que a lo mejor conecten la cámara y que se comuniquen en forma oral, ¿no? Que sea más cómodo, digamos, la comunicación. Vemos qué resulta. Hasta ahora no se cortó, ¿verdad? Toco la madera del escritorio. No, joya. Oh, profe, ha andado bien, me Genial. parece. Genial. Les doy 5 minutos para que todos tengan tiempo a leer. Si quieren preguntar por alguna palabra que no conozcan, por ejemplo, la palabra both, que está en la cuarta línea, B-O-T-H, significa ambos. Sería un adverbio de cantidad, ambos, los dos. Implica una cantidad.
No puedo. Bueno. Profe, la palabra take es un Tomar, verbo. llevar, ese que yo marqué en rojo, takes. Sí, tomar es como verbo, tomar, tomar, llevar, como un significado Bien. general, ¿no? Tiene muchos significados la palabra take, pero esos son los más comunes. Tomar, llevar. A las y 40 empiezo a leer el texto. Vamos a hacer primero la lectura de todo el texto y les voy a marcar lo que yo marqué, ya está marcado en rojo y en letras cursivas, y después procedemos a ver cuáles serían las frases nominales. ¿Lo ven bien, no? ¿Se ve bien? ¿No hace falta que esté más grande? Sí, se ve bien ahí. Perfecto. Hay 8 frases nominales, contando the computer, que sería la primera. Vamos a poner acá 1. Bueno, empiezo, chicos, así no se nos van los tiempos. A ver si El texto estoy dice, errado. Ah, está. ¿cómo? No, iba a tirar una, a ver si estaba errado, pero. Bueno, ¿querés empezar por eso en vez de hacer la lectura? Dame 2 segundos, les voy a leer el texto para que nadie se quede con dudas en cuanto a qué dice. ¿Sí? Les dice, la computadora es un dispositivo electrónico que toma el input o los elementos de entrada desde el usuario y procesa estos datos bajo el control de un conjunto de instrucciones llamado programa y da el resultado, lo que se llama output o la salida, y guarda para uso futuro. ¿Sí? Saves, faltaría algunos errorcitos, pero tendría que decir saves it for, sí, yo le voy a hacer la corrección. Saves it for future use. Y lo guarda para uso futuro. Puede procesar ambos cálculos
numéricos y no numéricos. Y dentro de esos no numéricos, aritmético lógico. ¿Sí? Eso es lo que dice. Bien, ¿cuál sería entonces, para que ustedes tiren, no importa si le erran, si no le erran, si está bien, si le faltan letras o no? Una frase nominal dentro de este párrafo. Entrada de datos. Entrada de datos. ¿Dónde estaría? ¿Cuál serían las palabras en inglés? Porque la palabra input, en este caso, esta que está acá, está sola. ¿Sí? No, o sea, está sola, en realidad no. Corrijo, no tiene la palabra datos. Por eso te pregunto, entrada sería input en la traducción. Ahí yo veo Y input, pero abajo no está la palabra data. dice datos bajo el control, pero no. Ah, bien. Entonces, this data. This data sería la frase nominal. Claro, yo iba a decir, Estos datos. y yo iba a tirar también electronic device, pero capaz que estoy errado. Perfecto, sí. Electronic device está bien. Lo corto en el that, que está como conector, porque acá la traducción de that es la palabra que, ¿sí? Cuando nosotros lo vamos a ir viendo todo esto, pero sería mucho darles todo en el primer día. Para poder meter una oración dentro de la otra, lo que se llama oraciones subordinadas a nivel gramatical, lingüístico, utilizamos conectores. Los vamos a llamar conectores para no ahondar en las clasificaciones individuales. En este caso, el qué es el más común, ¿no? El qué. Entonces, el qué en inglés, una de las formas de decir qué es con la palabra that. Corta la frase nominal. Entonces, la frase nominal tiene como base la palabra device, dispositivo, es un dispositivo electrónico y es un dispositivo electrónico. Entonces, la frase nominal completa empieza en and y termina en device. ¿Sí? Esa es la segunda. Profe, Sí. también, según yo, numerical and non-numerical calculations. Y estoy Sí, escuchando perfecto. en lo paréntesis, perdón. Exacto, todo. Numerical, y vamos a dejar los adjetivos que están entre paréntesis también. No le voy a poner el número de qué frase es, debe ser, yo conté 8, debe ser la 8, pero lo voy a dejar para el último. Así le ponemos el número que corresponda. Sí, está perfecto esto. Estamos hablando de cálculos, que son Y no es- numéricos y no numéricos. Y después set of instructions. No sé si Muy está bien. Set of instructions, que iría con la a set of instructions, si yo me fijo, tiene adelante la preposición of, que significa de. ¿Sí? Es como decir de Río Cuarto. Si yo digo de Río Cuarto, ¿estoy hablando de qué estoy hablando? Lo mencioné. Si ustedes leen la Como frase... que Sí. me parece como que estoy describiendo algo, ¿o no? Claro, falta el qué. Si yo les digo la Universidad de Río Cuarto, ahí sí tiene sentido, porque estoy con universidad, que es de Río Cuarto. Podría haber sido el hospital de Río Cuarto y cambio totalmente el tema. El presidente, bueno, no sería Río Cuarto, sería el intendente de Río Cuarto. Entonces, al cambiar la base de esa frase nominal, se cambia el tema. Al tener el de sabemos y lo reconocemos en inglés como un conector de posmodificación. En las frases nominales me va a introducir quizás otra frase nominal, como es en este caso un conjunto de instrucciones, está muy bien marcado como frase nominal, pero no es la principal, porque no hablo del conjunto de instrucciones, sino que hablo del control del conjunto de instrucciones. Entonces, la frase nominal más grande es la que abarca todo. The control of a set of instructions. Ahí tendría una frase nominal. Y dentro de esta, la que mencionaste vos, que es un conjunto de instrucciones. ¿Se entiende? Sí, No profe. le voy a poner 3, le voy a poner 4. Y ustedes me dicen, ¿por qué le estoy poniendo el 4? Como un numerito de orden. Por lógica, hay una antes. Sí, pero ya marcamos this data. Sí, claro, pero hay otra antes. Ah, bueno, entonces sería 5. Ah. Puede ser que el anterior sea de user, claro, eso. Bueno, bien. De nuevo, perfecto para analizarlo. The user, el usuario.
¿Qué hay adelante del usuario, de user en inglés? Un verbo. No tanto antes, bien pegadito de user. Claro, está la palabra from. Las reconocen como preposiciones a la palabra of y a la palabra from, como preposiciones en castellano, ante, bajo, cabe, con, toda la lista. En inglés la lista tiene más de 50, no la vamos a aprender de memoria, pero sí vamos a reconocer los más comunes. El from, que significa de o desde, está utilizado como conector de posmodificación, al igual que el of. Entonces quiere decir que la base la tengo adelante. ¿Cuál es la base? El input. Input from the user constituye la frase nominal que nos estaba faltando. Esta frase nominal no tiene premodificadores, tiene posmodificadores solamente. ¿Sí? Input desde el usuario. No es cualquier input, sino es el que provee el usuario. Ay, me quedó la I también chiquita. A ver si lo puedo verificar. Bien. Continuamos con la 4, que ya lo vimos, pasamos el verbo, por programa no, porque es una sola palabra, es un sustantivo, ¿sí? Esta palabra sería un sustantivo, no es frase. Seguimos, y le da, hay una muy fácil, pasando la palabra gives. The result. Muy bien, the result. The result sería una frase nominal. Bien, sería la número 5. Bien, ¿cuál sigue? Future use. Muy bien. Future use. Para uso futuro. Entonces el for lo dejo afuera porque no constituye parte del sentido. Uso futuro, tiene ya el sentido completo. Le vamos a poner número 6. Bien. ¿Y nos está faltando una sola? ¿O ya están todas? No, ya están todas. Conté mal yo. Menos mal que no le puse el numerito. Ahí estamos, entonces esta sería la número 7. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, te faltó entiende, This Data. profe. This Data, si lo tomamos, ¿Ah, dónde está? la segunda. Ah, no le puse el número acá. Ahí 3, están las claro, 8. por eso había contado 4. Bueno, le pongo el 8. Va a quedar Ponele feo 8. claro, va a quedar feo que le ponga el 8 ahí. Bueno, ya hago el cambio rápidamente. Le ponemos los numeritos, que les quede bien. Vamos a empezar la primera clase con tantos furcios. Bueno, lo importante de esto, más allá de la enumeración de las frases nominales que les había contado bien, es que ustedes entiendan el porqué, ¿sí? Que cómo están conformadas, ven que están bien presentes, fíjense en la primera parte que dice The computer is an electronic device. Tenemos dos frases nominales y una está como sujeto y la otra como parte del predicado, parte de... tiene otro nombre, pero no importa, está después del verbo, ¿sí? Está después del verbo ser, después del is. Y vemos que las frases nominales se repiten en forma constante dentro de las oraciones subordinadas o después de las modificaciones con que. O sea que no vamos a tener una sola posición como sujeto, como Juan y Pedro en la oración. ¿Sí? Juan y Pedro van a la plaza y únicamente voy a reconocer a Juan y Pedro como sustantivos. No, tenemos la plaza también en la oración que constituye una frase nominal. ¿Sí? De ahí en más vamos a seguir complejizando el análisis. Yo ya les dejé marcados los verbos en este texto para que no los confundan. Esto es importante saber hacer, reconocerlos dónde están y cómo van organizando el mensaje escrito. Bueno, chicos, acá estaríamos cortando, ya son las 11:50. Yo voy a tomar asistencia de la lista que queda, voy a dejar de compartir, así vuelvo a la pantalla. Ahí vuelvo a la pantalla con ustedes. Dejo la cámara. Bueno, ahí estamos. Nos estaremos viendo la próxima. No necesariamente va a ser la semana que viene, dependiendo. Por ahí a lo mejor pasamos en vez del lunes al jueves, en el caso de que podamos concluir con alguna unidad temática o haya necesidad de corregir algo, ¿sí? ¿Algo que me quieran preguntar en los últimos minutitos?
Bueno, habían puesto, claro, lo que yo les decía, el participar en el foro, cuando yo estoy compartiendo no los veo. Tiene que ser que ustedes me puedan volver a ver y entonces así, sí, les había contestado lo de la asistencia con... A mí me queda para luego ingresar y ver quiénes son todos los que se han conectado y cuándo y demás, el horario que ingresaron. Me queda todo registrado en el sistema. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier inconveniente, duda, no dejen de consultar en los distintos medios, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau.